Decía don Marcelo en el Sermón de las 7 Palabras de 1991. Hace ya 43 años que yo predicaba este sermón en este mismo lugar. Algunas veces me habéis pedido que volviera, pero no me fue posible porque el obispo ha de estar presente estos días en su catedral. Ahora sí que he podido hacerlo, por la ayuda que me ofrece mi obispo auxiliar, y vengo aquí con mucho gusto, porque este acto evoca en mí recuerdos que nunca se han borrado del todo, y además me hace percibir el obsequio de vuestra atención religiosa que no se ha extinguido. Esa atención religiosa manifestativa de valores que deben conservarse a todo trance. Todo ha ido cambiando mucho. Ya no podemos movernos por las calles de esta vieja ciudad como lo hacíamos antaño cuando en un pequeño paseo se abarcaba toda ella. Y casi nos conocíamos todos. Hoy ya no es así. Y para las personas de mi edad, era el año 1991, creo que se puede decir que ya son más los que nos esperan con sus despojos en el cementerio y con su alma en la eternidad, más que aquellos a quienes podemos encontrar en estas calles para intercambiar el saludo caluroso de una amistad renovada. Hay algo, sin embargo, que no cambia, y es el espíritu del hombre, como tampoco cambian las palabras de Dios. En ese sermón de las 7 palabras que había vuelto a predicar, después de tantos años, pues lo había realizado, como él decía, hacía 43 años. Sermón de las 7 palabras que este año predicará el obispo de Santander que nos acompaña. De Fuentes de Nava. Y de Fuentes de Nava, además. Muchas gracias por su presencia. Era la vuelta de don Marcelo al púlpito de su ciudad, ya no a las naves de la catedral, sino me atrevería a decir al púlpito por antonomasia de Valladolid, el del sermón de las 7 palabras, que como les decía, había predicado hacía 43 años, cuando era el célebre sacerdote, canónigo, apóstol de distintas obras sociales en medio de unas circunstancias sociales, económicas, políticas y eclesiales adversas y en el tiempo de los arzobispos Antonio García y García y José García y Goldaraz. Este Valladolid que se une hoy a la celebración del primer centenario del nacimiento del cardenal Marcelo González, a esta misma hora en Toledo, su secretario, don Santiago Calvo, está realizando una conferencia con mucha más autoridad que yo, desde luego, parecida a la que estamos hoy celebrando y que sucedió el 16 de enero de 1918, precisamente festividad del Papa San Marcelo. Este Valladolid es un Valladolid, me atrevería a decir, de cardenales, tan escasos en la Iglesia Católica Española de los siglos pasados, a pesar del papel de la Iglesia Católica Española dentro de la Iglesia Católica Universal, pero tan vinculados a aquella monarquía. Solamente hacerles, como a modo de introducción, algunos nombres, como el del cardenal dominico Juan de Torquemada, extraordinario reformador, como el cardenal Pedro González de Mendoza, que no solamente es conocido por ser primado de España o obispo de Sigüenza, sino por ser abad de la Colegiata de Valladolid, una institución tan mal conocida, y sobre todo el creador del Colegio Mayor de Santa Cruz. El cardenal Adriano de Utrecht, preceptor y maestro del que había sido emperador don Carlos el futuro Carlos V, regente de Castilla a pesar de la advertencia de las Cortes y que fue ordenado como cardenal, creado como cardenal en la iglesia de San Pablo en los dominicos y que salió de Valladolid huyendo en plena guerra de las comunidades, aquel cardenal Adriano de Utrecht que fue elegido papa aunque no asistió al cónclave y que fue el papa Adriano VI, un papa reformador de la curia en una vida corta. O el cardenal Juan de Tavera, que también fue regente de Castilla, o el cardenal duque de Lerma, valido de Felipe III, aquel que para no morir ahorcado se vistió de colorado y que moró a la sombra de Valladolid y que incluso los canónigos, vamos a hablar mucho de canónigos, los canónigos del Cabildo de la Catedral de Valladolid ofrecieron la catedral para enterrar al duque de Lerma cuando murió. Y por no ser más prolijo con el tiempo, vengamos a los cardenales Juan Ignacio Moreno Maisonave, Antonio María Cascajares y Azara,
José María de Cos y Macho y Ricardo Blázquez Pérez, que han sido los cardenales arzobispos de Valladolid. Pero también otros cardenales que han nacido en estos entornos, como el futuro arzobispo de Granada, el cardenal Agustín Parrado, o cardenales adoptivos, como el futuro cardenal Pedro Segura, que fue obispo auxiliar de Valladolid, o el cardenal Fernando Quiroga Palacios, que empezó siendo canónigo en Valladolid y después obispo de Mondoñedo, donde fue ordenado precisamente en este santuario, hasta llegar al cardenal Marcelo González Martín, que es el que nos ocupa hoy en esta celebración, y que fue la última de las consagraciones episcopales celebradas en la catedral hasta junio de 2016, cuando fue ordenado obispo auxiliar Monseñor Luis Argüello. Entre medias hubo alguna ordenación episcopal en los Filipinos. Bueno, pues don Marcelo González Martín, en esta introducción, vale también concluir esta introducción con las palabras de un periodista vallisoletano que le conoció bien, Francisco Javier Martín Abril, que cuando precisamente salía para Valladolid hacia Astorga, decía: este hombre joven y fuerte, este sacerdote alegremente apostólico, consiguió meterse en la entraña de esta ciudad vieja y difícil que es Valladolid. Ahora se nos va, pero proseguirán sus obras. ¿Qué obras eran todas esas? Bueno, pues tenemos que comenzar naturalmente por esa infancia, a estos 12 kilómetros de Valladolid, un 16 de enero, en virtud del testimonio de su madre, doña Constanza, en que había nacido ese 16 de enero, porque si hacemos caso a la partida de bautismo, habría nacido un 10 de enero, y si hacemos caso a la documentación del seminario, un 18 de enero. Pero en el registro del ayuntamiento y en el testimonio de la madre, que es la que cuenta, nos dice que el 16 de enero, en un día en que había nevado copiosamente en Villanubla. Y efectivamente, día de San Marcelo, diferente a aquel San Marcelo, patrono de León, pero además es que una hermana de su padre también se llamaba Marcela, aunque para entonces ya había fallecido, Marcela González. Efectivamente, su padre, Minervino González Lobo, era un comerciante o menestral, como decía también el propio don Marcelo, que vendía ganado y aves criadas en su pueblo, que recogían leche en los caseríos cercanos y que hacían esos quesos que vendían al mismo tiempo en estos ámbitos de Valladolid. Sus padres se habían conocido en Valladolid y habían contraído matrimonio también en Valladolid, en la parroquia de San Martín. Mayor que él era su hermana, hasta que llegó en 1918, un año complicado para la salubridad de los españoles, el propio niño Marcelo González, un año de la famosa gripe española y un año en el cual él no pudo conocer apenas a su padre, porque 2 meses después moría su padre. La relación con la familia, de la familia con la ciudad, va a ser una relación constante. Venían, por ejemplo, a visitar a 3 tías suyas que eran monjas cistercienses en las Huelgas Reales. Una de ellas era tía de su madre y las otras 2 eran hermanas de su madre. Alguna llegó a ser abadesa del monasterio y le invitaban en numerosas ocasiones a que aquel niño fuese en un futuro sacerdote, pero él se resistía y se resistió hasta que él mismo entendió que era su vocación, que quería ser cura y que además quería ser cura de los que predicaban, porque ya había predicado a sus compañeros del colegio y ya había predicado incluso a los pucheros de su madre, que parecían tener entendimiento cuando le escuchaban, y es que Dios de nuevo estaba entre los pucheros. Aquel niño Marcelo deseaba ser cura y, como les decía, cura de los que predicasen. En el viejo seminario diocesano de Valladolid, en la calle San Ciforés, Universidad Pontificia en los tiempos del arzobispo Remigio Gandásegui. Nos indican que precisamente para profundizar en sus estudios, algunos autores dicen incluso que para salvar su vocación, el canónigo Ildefonso Rodríguez Villar le invitó a trasladarse a la Universidad Pontificia de Comillas, acompañado, entre otros, de un condiscípulo suyo muy conocido en el futuro en Valladolid, llamado Modesto Herrero.
No fueron años fáciles, con la disolución de la Compañía de Jesús en el 32, y que incluso obligaron en el transcurso de la guerra a que esa universidad pontificia, de comillas, se trasladase al balneario gallego de Mondariz. Los estudios los concluyó con 22 años, en comillas. Todavía no podía ordenarse, y además realizó una tesina muy interesante dirigida por el jesuita Severino González y analizó la figura del segundo de los generales de la Compañía de Jesús, Diego de Laínez, en el Concilio de Trento, la labor de este famoso teólogo del siglo XVI en el Concilio de Trento. Parecía casi aquello una tesis doctoral, y que fue publicada finalmente por la universidad. Parecía que podía continuar en su formación, pero su arzobispo quería que estuviese en Valladolid. Le prometía que en un futuro quizás podía hacer una tesis doctoral, quizás podía formarse en los dos derechos, civil y canónico, pero lo necesitaba en el seminario dando clase. Efectivamente, algunos consideraban que don Antonio García no prestó atención al gran potencialidad intelectual que tenía ese joven sacerdote y tuvo que enfrentarse más a las necesidades de la diócesis y cortar una carrera brillante. Lo cierto es que había sido ordenado, como les ha recordado don Ricardo, en este santuario nacional y en unas fechas pues muy redondas, porque el Santuario Nacional había sido consagrado e inaugurado el 15 y 20 de junio de 1941, y don Marcelo, junto con un agustino, el padre Rubio, va a ser ordenado el 29 de junio de 1941. Por lo tanto, es el primer sacerdote ordenado en este Santuario Nacional, en esta iglesia que se va a convertir en el centro de muchas prioridades, incluso en la obsesión, dice el profesor Palomares en un último estudio sobre la revista Reinaré en España, del arzobispo Antonio García. En este Santuario Nacional se van a celebrar numerosas ceremonias importantes en aquellos años en la diócesis de Valladolid. Por ejemplo, en este Santuario Nacional, en el año 42, unos pocos meses después de ordenarse don Marcelo, van a profesar las 11 primeras discípulas de Jesús, en aquella obra que había dejado incompleta un gran amigo de don Antonio García, el sacerdote operario Pedro Ruiz de los Paños, hoy beatificado después de su asesinato en Toledo en el año 36. Y también en el santuario, como les he dicho antes, va a ser ordenado obispo, consagrado entonces se decía obispo de Mondoñedo, Fernando Quiroga Palacios, que era canónigo lectoral del Cabildo Catedral de Valladolid. Don Fernando Quiroga iba destinado a esa diócesis gallega de Mondoñedo y después va a ser arzobispo de Santiago, no corramos tanto. Pero en aquellos momentos era profesor de griego en el seminario de Valladolid. Allí donde también daba clase don Marcelo, al que le vemos aquí en la foto de la izquierda, pues en su primera misa en Villanubla. Ya veremos cómo los paisanos de Villanubla van a estar muy presentes en todas las ceremonias de don Marcelo. Va a ser capellán del convento de las monjas dominicas de Santa Catalina hasta 1944, acudía a la parroquia o a la iglesia de Arroyo de la Encomienda, donde en aquella finca con obreros, fíjense cómo es hoy Arroyo de la Encomienda, a la que asistían los domingos y días festivos y de precepto, y en el año 44 era nombrado ya capellán del Colegio de las Madres Teresianas del padre Enrique de Osó. Por entonces, don Marcelo vivía en Valladolid, en la calle Doctor Cazalla. En aquella diócesis, que todavía era una diócesis pequeña geográficamente, porque no se había hecho la equivalencia entre la diócesis y la provincia, que va a ocurrir en 1955, pues ya iba destacando como predicador elocuente y además con artículos en revistas y con referencias en los distintos periódicos sobre las actividades y los trabajos de don Marcelo. Y además, aquel joven sacerdote era viceconciliario de Acción Católica, junto con el mencionado canónigo gallego de Maceda, de Orense, Fernando Quiroga Palacios. Ahí llegaba la segunda posible promoción que cortó
a don Marcelo, su arzobispo, al que vemos aquí a don Antonio García. La posibilidad de que Marcelo González pasase a el ámbito nacional de Acción Católica y que colaborase en la organización de la Dirección Nacional de Misiones como director de la revista misionera llamada Catolicismo, esa Dirección Nacional de Misiones. El director de obras de misiones pontificias entonces era don Ángel Sagarmínaga, lo que conocemos hoy como el DOMUN. Pero ahí podemos decir que don Marcelo González se ilusionó mucho con ese posible trabajo. Y de nuevo su arzobispo le dijo que le necesitaba junto a él en Valladolid. Aquí les vemos a los citados Fernando Quiroga y Marcelo González. ¿Cuál era esta vez la promesa? Porque la tesis no había llegado, el derecho civil y canónico tampoco. Bueno, pues la oposición a una canonjía en la catedral. Y preparó las oposiciones a esa canonjía, que se celebraron dobles en julio de 1947. Vale la pena destacar, a mis alumnos aquí les habría dicho la importancia que tenían aquellos cabildos de las catedrales. Quizás don Marcelo va a conocer el último cabildo histórico de Valladolid, de los años 50, y lo que suponía la diferencia entre un canónigo de la catedral y los curas párrocos de las distintas iglesias. 2 dieces calificaron los ejercicios necesarios, el segundo de ellos con un sermón. ¿Cuál era la otra oposición? La que había convertido a su condiscípulo Modesto Herrero también en canónigo. Y en su canonjía sí que tenía dos opositores bien conocidos en Valladolid, don David Sánchez del Caño, que será el eterno párroco de San Lorenzo, y don Alejandro Jiménez, que fallecerá pronto y que fue el capellán del Colegio de Lourdes. En realidad se convertía en canónigo de la catedral. Ahí le vemos en los funerales de don Antonio García en 1953. Se convertía en canónigo de la catedral, era ya profesor del seminario y también era profesor de la Universidad Civil. En esas clases de religión, una religión que algunos consideraban una María, nunca mejor dicho, pero que sin embargo el efecto fue todo lo contrario. Si querías aprobado no ibas a clase, pero si querías más de aprobado tenías que asistir a clase. Y tuvieron que cambiar el aula, porque el número de los alumnos que asistían a clase era tan abundante que superaba en algunos casos los que acudían a Derecho Civil. Y como conciliario de Acción Católica, después de la salida de la marcha de don Fernando Quiroga, pues se ocupó de muchas otras labores, como por ejemplo la organización, como veremos, el secretariado de Cáritas Diocesana, lo que va a ser la Cáritas Diocesana en el futuro, los edificios que van a dar lugar al Colegio Mayor de San Juan Evangelista o al Centro Cultural Vallisoletano, vinculado en el ámbito del Paseo Zorrilla a la Acción Católica y después encomendado a los hermanos maristas. Pero claro, faltarían las obras cumbres, los barrios de San Pedro Regalado y de España. Todavía vamos a quedarnos un poquito más de tiempo en el púlpito. Recordemos cómo el arzobispo Antonio García elogió su capacidad de palabra, muy adecuada para una catedral y muy adecuada para otros ámbitos. Recordemos sus sermones en la Catedral de Valladolid y cómo acudían los vallisoletanos mientras que el canónigo Ángel Sánchez celebraba la liturgia en el altar mayor. Él predicaba desde el púlpito, algo que a los católicos de mi generación nos parece algo realmente surrealista, que se celebrase por una parte la Eucaristía y por otra parte estuviese predicando. Pero bueno, me perdonen, pero yo nací en el 74 y ya esto nos pilla un poquito lejos. Pero para un historiador ya no parece algo tan ilógico. Y efectivamente, como predicador lo ha recordado don Ricardo en su carta pastoral, la última carta pastoral publicada en Iglesia en Valladolid.
Armonizó, dice don Ricardo, la elocuencia del predicador, el atractivo de la belleza literaria en el decir, la adaptación a la capacidad receptiva de los contenidos por parte de los oyentes que sosegadamente y sin esfuerzo seguían la exposición, la potencia de la voz y los recursos para suscitar y sostener la atención del auditorio. De gran importancia era la serie de sermones, de conferencias religiosos sociales que celebró en la iglesia de San Benito. Algunas han pasado a la historia, sobre todo las de 1950, por la repercusión que tuvieron socialmente. No fueron las únicas, porque le encontramos en distintos momentos, como hemos comprobado en la documentación que nos ha permitido consultar el padre Teófanes Ejido en el convento de San Benito de Valladolid. Sobre todo porque aquellas conferencias religiosos sociales, donde no solamente estuvo él, y de la cual hicieron crónica una revista de la juventud josefina que se titulaba Más allá, entre 1948 y 1956, a las 8 de la tarde, y cuando tampoco por la tarde había misa, pues tuvieron gran eco en la comunicación de los distintos temas. Sobre todo porque en 1950, en aquella sociedad de posguerra, en Valladolid ocurrió algo puntual, o un acontecimiento que quizás no era tan puntual, pero que tuvo la suficiente repercusión, que llamó mucho la atención. Cuando apareció, estamos hablando de finales de enero, principios de febrero de 1950, apareció un hombre muerto en la calle y los facultativos consideraron que la causa del deceso había sido por la falta de los alimentos. Se esperaba la palabra de don Marcelo González ante esa circunstancia, como en una sociedad oficialmente católica, donde había una identificación entre la fe y la pertenencia nacional, ocurrían estos acontecimientos en plena calle sin que el resto de la sociedad prestase la suficiente atención. Pues en aquel sermón, en aquellas conferencias de 1950, estas fueron las del 49, esta es una foto del año 49 en la iglesia de San Benito y ahí le vemos en el púlpito, dentro de la revista Más allá. Aquí tenemos las de 1950. Bueno, pues fue increciendo el calor que se iba manifestando en las palabras del propio don Marcelo. En realidad allí nos encontramos a la flor innata del asociacionismo, como decimos ahora los historiadores, católico de Valladolid. Nos encontrábamos a los miembros de Acción Católica, a la Juventud Obrera Católica, a la Asociación Josefina o Juventud Josefina del padre José Antonio Carrasco, nos encontramos a los congregantes marianos de los jesuitas. Los sermones comenzaron el 30 de enero de 1950. Al principio decían para hombres solos, después para hombres exclusivamente, porque hombres solos parecían que eran los hombres que estaban solteros o que estaban solos y no tenían otra cosa que hacer. No, para hombres exclusivamente. Y él se explicó en Diario Regional en 1952 y dijo, ¿por qué para hombres exclusivamente? Los hombres frente a las mujeres, porque los hombres en su inmensa mayoría, dice don Marcelo, no escuchan la palabra de Dios. Hay que buscarlos y organizar para ellos actos acomodados a su especial condición, a sus preocupaciones, a sus modos de ser y de pensar. Las palabras fueron contundentes, las de don Marcelo, en aquellos sermones donde no faltó el taquígrafo correspondiente del gobernador civil. Y decía, ciudad modelo por su religiosidad y cuna, estamos en 1950, de la justicia social del movimiento nacional. ¿Dónde se ha manifestado la caridad con el prójimo que ha permitido este hecho? Es decir, la muerte en la calle de un hombre por hambre. ¿Podemos estar tranquilos como cristianos y como españoles, permaneciendo impasibles, permitiendo que muera así un hermano nuestro? ¿Y lo estaremos ante tantas necesidades de muchos que carecen de lo más necesario para poder vivir, si nosotros podemos privarnos de algo para ayudarlos, para que no pasen hambre e incluso para que puedan tener una vivienda digna de seres humanos? Ahí aparecía una de las coordenadas fundamentales, la vivienda digna. Ponía en solfa aquellas conciencias tranquilas, contradictorias, en una sociedad, como les decía, oficialmente católica y que permitía no hacer frente a estos acontecimientos.
Pero el gobernador civil no podía permitir estas palabras, y así se lo expuso al propio arzobispo Antonio García, que apoyó al 100% a su canónigo Marcelo González. Y al mismo tiempo el gobernador civil informaba al ministro de Trabajo, un ministro que permaneció mucho tiempo en el ministerio. No siempre era habitual que los ministros de Franco permaneciesen tantos años en el ministerio. Entonces José Antonio Girón de Velasco. La entrevista que tuvo posteriormente Marcelo González con José Antonio Girón de Velasco, si nos da tiempo diremos algo. Pero fíjense cómo en el norte de Castilla, día a día, iba creciendo el ambiente. Conferencias solo para hombres en la iglesia de San Benito. Magnífica exposición del primer tema por el canónigo don Marcelo González. Miles de hombres llenaban las amplias naves del templo de los padres carmelitas. Segundo día. Don Marcelo desarrolló ayer el segundo tema propuesto. El aspecto del templo es magnífico. Miles de hombres siguen las enseñanzas de tan docto y elocuente conferenciante. Tercer día de la crónica. En un periódico, crónicas de unas conferencias. Aumenta cada día el número de los oyentes. El ilustre conferenciante se va superando en cada tema que desarrolla. Pueden ver al lado el padre Laburu al hacer sus últimos votos. Era la crónica religiosa. Último día. Ayer terminaron las conferencias para hombres en la iglesia de San Benito. Pocas veces se ha visto en Valladolid una concurrencia de hombres tan extraordinaria a actos de esta naturaleza. Con un espíritu profundamente cristiano, ha desarrollado el ilustre conferenciante la doctrina social cristiana del momento. Después vendrán sus controversias, como les digo, con el propio gobernador civil, Juan Alonso Villalobos, con el que después le unió una gran amistad, siendo obispo de Astorga, e incluso he comprobado esta mañana, por casualidad, estas cosas que tiene Internet, de repente me ha aparecido la esquela del propio gobernador que murió, no recuerdo ahora en la ciudad, en León, en 1974, y precisamente el que concedía las indulgencias acostumbradas era el cardenal primado de Toledo, entonces don Marcelo. Pero las cosas fueron más complicadas con el propio ministro Girón de Velasco. Además coincidió que al ministro Girón de Velasco, don Emilio Álvarez, el rector de este santuario, le fue a pedir dinero. Y le dijo Girón de Velasco claramente: o se calla ese don Marcelo que resuelve todos los problemas de Valladolid. Estas son palabras transcritas por el propio secretario, don Santiago Calvo, que no, naturalmente las transcribió del propio Marcelo González. Don Emilio, se acabaron las ayudas para el santuario y para cualquier cosa que me pidan para las iglesias de Valladolid, hasta que hagan callar a ese canónigo que creo que se llama don Marcelo, que ni reconoce el movimiento nacional ni nada de lo que el gobierno ha venido haciendo estos años. Se presenta además como el que resuelve todos los problemas de Valladolid, pues que le ayude él. Le faltaba decir al ministro aquello tan acostumbrado que ocurrió en aquellos años cuando alguien de la iglesia sacaba los pies del tiesto, permítame la expresión. ¿Para qué hemos hecho una guerra? Bueno, pues el propio don Marcelo va a explicar perfectamente, después de oír a Girón de Velasco, sus planes, y sus planes eran sus barrios, y el que se trajo el dinero para la ayuda del Ministerio de Trabajo, 50.000 pesetas de 1950, no fue don Emilio Álvarez para el Santuario Nacional, fue don Marcelo González para sus barrios, después de haber calmado naturalmente al ministro correspondiente. Muy importante es la organización del Secretariado Diocesano de Caridad, donde se van a unir una gran cantidad de obras de caridad que se estaban celebrando o que se estaban desarrollando en aquellos momentos en Valladolid, en esta diócesis, y va a ocurrir porque ese Secretariado Diocesano de Caridad se va a convertir en la primera obra de pastoral de conjunto. Ahí volvemos a encontrar a un don Marcelo, junto con otros sacerdotes, naturalmente, y otras personas en la diócesis de Valladolid, en vanguardia. No les voy a decir la gran cantidad de instituciones, pero desde el Banco de los Pobres y Servicios de Farmacia inspirados por el padre Laburu, los roperos de caridad, el carné Uche infantil, los seguros sociales de las chicas del servicio doméstico, las cocinas de San Vicente de Paúl, bueno, casi se las he dicho ya, los josefinos y los congregantes, la celebración del Día de la Caridad.
porque estamos en un momento realmente complejo, en el cual había dificultades incluso para dar de comer a los seminaristas de Valladolid. Y así ocurrió cuando él se fue a Villanula a comprar los víveres necesarios, cuando, claro, fíjense ustedes, estamos en plena época de racionamiento y con las cartillas, y traerse aquellos víveres desde Villanula hasta Valladolid y superar los datos o los controles de la inspección de consumos establecidos en las entradas de la ciudad. Y las exigencias de don Rafael Llorente, Federico, que ellos se negaron totalmente. Cuando hablo de ellos es porque era don Marcelo y el vicerrector del seminario, Eugenio Sánchez, se negaron a decir quién les habían vendido esos víveres y en qué camión lo habían traído. Les vino bien que el hermano de don Rafael se convirtiese en el obispo auxiliar de Burgos, don Daniel Llorente Federico, una autoridad en la catequesis, también capellán de mi colegio de Lourdes, y bueno, pues se calmaron las aguas en el año 42. Se apaciguó el problema. Sin duda, como ven ustedes, con una gran cantidad de retos, las de aquel canónigo, las de aquella diócesis y las de aquella ciudad que empezaba a industrializarse, empezaba a atraer a tanto número de distintos colectivos desde diferentes ámbitos rurales y que necesitaban una vivienda digna. Y ahí llegamos a esas viviendas dignas. Ahí encontramos esa otra vocación de don Marcelo. Ahí llegamos a que don Marcelo no solamente es el predicador en San Benito contra estas situaciones, sino que llama a la acción, por ejemplo, de los hombres de Acción Católica, valga la redundancia, que compraron un solar en la carretera de Santander, en las proximidades del Santuario del Carmen Extramuros, que constituyeron la constructora benéfica de San Pedro Regalado y que proyectaron en una primera fase 245 viviendas. Las 15 primeras se entregaron en el año 1952, precisamente en el día de San José. Y además se adelantaron a la obra sindical, pues del 4 de marzo, de Girón, de la Rondilla de Santa Teresa, a la obra sindical del Ministerio de la Vivienda, pues se adelantaron ellos. El arzobispo García y García se convirtió en el primer presidente de aquel patronato, después lo fue el arzobispo García Goldaraz, casas incluso antes de tener la iglesia parroquial, pero la parroquia se terminó de construir en el año 63, aunque anteriormente, el 25 de julio del 59, había tomado posesión el primer párroco del barrio de San Pedro Regalado. Construcción de hasta 700 viviendas en 20 años. No solamente de viviendas, sino construcción de ciudad, que significa construcción de enseñanza, de infraestructura de la enseñanza, de atención sanitaria, con aquellas hermanas de misioneras de Jesús, María y José, y con el centro Emaús. Y también, ¿por qué no?, orgullo de pertenencia. Y ahí estaba Marcelo González escribiendo el himno del barrio con música de otro célebre de Valladolid, Julián García Blanco, el maestro de capilla. Ven que nos va saliendo muchísimos nombres, ¿eh? Esto me ha permitido pensar, a medida que iba yo escribiendo estas cosas, tenemos que volvernos a poner los historiadores que trabajamos en la Iglesia Diocesana de Valladolid a hacer una historia diocesana de Valladolid, porque aquí hay muchos nombres que a las nuevas generaciones se pueden olvidar. Bueno, pues el barrio de San Pedro Regalado parecía estar muy en marcha, con la ayuda, por ejemplo, de don Arturo Moliner, un abogado que ya no ejercía profesionalmente, pero que estuvo al lado suyo, del citado párroco Pascasio Cuadrillero, de las guarderías infantiles, de la atención a los enfermos, del servicio de farmacia. Pero decía en aquellos años de reinar en España don Marcelo González: adoramos a Cristo como Rey y bien se lo merece. Lo decía en el santuario. Porque efectivamente es Rey. Sobre su cabeza ponemos una corona preciosa, porque le pertenece como dueño que es del universo. Pero no olvidamos de que antes de tener sobre su cabeza una corona de oro, le pusieron una corona de espinas,
y esta corona de espinas sigue hoy taladrando sus sienes en muchas ciudades, también en Valladolid. Esa punzante corona de espinas son los barrios que rodean la ciudad con viviendas indignas y con personas que viven en condiciones infrahumanas. Bueno, pues se metió en la organización, casi al mismo tiempo, al unísono, del Barrio España, el barrio de la República, después Barrio España. La prensa que tenía el Barrio España era peor, como nos dicen algunas de esas revistas, el escondrijo natural de todos los maleantes de la ciudad, el lugar más a propósito para todas las ocultaciones y el terreno más abonado para múltiples géneros de inmoralidad. Lo cierto es que había mucho que resolver en el Barrio España. Había que resolver problemas de propiedad, había que resolver problemas de viviendas ilegales, había que constituir una cooperativa, había que... Ahí estuvo don Marcelo junto con el arzobispo García Goldaraz, que le tenemos en imagen. Había que implicar a las autoridades civiles, que también los políticos se sintiesen útiles en aquella cuestión. Los políticos y hasta el norte de Castilla, que acompañó Marcelo González a Miguel Delibes y a Fernando Altés, porque el norte de Castilla dio un donativo de 50.000 pesetas. No era baladí el presupuesto, estamos hablando de 2 millones de pesetas, lo que en aquellos momentos se estaban gastando ¿en qué? Pues en urbanizar las calles, en establecer el alcantarillado, las aceras, los bordillos, los abastecimientos, el colector, la fuente donde le veíamos antes beber, y entrevistarse Marcelo González con los ministros de Presidencia, Hacienda, Vivienda. Las gestiones fueron múltiples y el 25 de diciembre de 1960, no olviden esta fecha por lo que va a venir a continuación, el 25 de diciembre de 1960 se inauguraba la primera fuente en el Barrio España y él se sentía que había unido fuerzas tanto civiles, empresariales y diocesanas en Valladolid. Les digo que no olviden esa fecha porque estamos en Navidades. Claro, después de 1960 viene 1961. Pero lo que ocurre es que aquellas Navidades, las Navidades se las amargó, entre comillas, el nuncio en España, porque no hacía más que llamarle a Madrid para ofrecerle el nombramiento de obispo de Astorga. Muy interesante, lo ha estudiado don Santiago Calvo con documentación, así me la ha podido mandar, pues lo que supusieron aquellos días para Marcelo González, desde aquella casa de la calle Queipo de Llano, hoy Bajada de la Libertad. Los vallisoletanos, cuando se enteraron el 5 de enero de 1961 que Marcelo González iba a ser obispo de Astorga, se alegraban que el Papa Juan XXIII, que había convocado el concilio, pues le hubiese nombrado obispo, pero se entristecían porque se iban a ver privados de este sacerdote. Y uno de los periodistas más jóvenes de Valladolid, en el norte de Castilla, Francisco Umbral, va a escribir que ahora se iban a enterar en Castilla de la personalidad apabullante de aquel que era muy conocido en Valladolid como don Marcelo. La consagración, como les decía, se produjo en la catedral el 5 de marzo, con ausencia. Entonces, ahí le vemos ya en los días previos de esa consagración, porque vemos ya el escudo, ahí tienen ya el escudo episcopal, donde iba a estar presente Valladolid, los símbolos de Valladolid, y estos 3 niños vestidos de obispo y de canónigos. Bueno, pues Valladolid se iba a volcar. En aquellos momentos el arzobispo García Goldaraz estaba participando en Roma en una de las comisiones del concilio, permanecía en la ciudad eterna y le consagró el nuncio en España, en esa catedral repleta de 2.500 personas, donde se pudo escuchar la interpretación sacra del maestro Pedro Aizpurúa. No tenía nada material en Valladolid que dejar, su madre había fallecido unos años antes, se marchaba a Astorga con su hermana, necesitaba eso sí un secretario, y ya su compañero y entonces vicario general de la diócesis, Modesto Herrero, pues se le va a indicar que un sacerdote recién ordenado, nacido en Cuenca de Campos, y que no había podido asistir, curiosamente, a la consagración de don Marcelo, yo creo que es a lo único que no ha asistido don Santiago desde entonces, pues Santiago Calvo,
pues iba a convertirse, sobrino de otro canónigo importante en ese cabildo que les decía yo, histórico de los años 50, sobrino de Vicente Rodríguez Valencia, pues desde el 5 de septiembre de 1961 iba a estar presente en la vida de don Marcelo González, en Astorga, en Barcelona y en Toledo. Termino con un rapidísimo recorrido por lo que significó también don Marcelo en Valladolid. Como les decía, 2 veces predicador del Sermón de las 7 Palabras en el año 48 y 91, las 2 veces en la Plaza Mayor. 2 veces también, como ha indicado Miguel Ángel Rodríguez Lanza, que nos acompaña, 2 veces el pregonero de la Semana Santa de Valladolid, el único que lo ha hecho. Curiosamente, en 2 años diferentes, claro está, pero en el mismo día, 23 de marzo del 55 y del 77. En 2 escenarios, el ayuntamiento y ahí les vemos a los de Villanubla, en la entrada de Toledo, no quería yo dejarles de poner esta foto, en el ayuntamiento y en la capilla del Museo Nacional de Escultura. Él era cofrade, entre otras, de Jesús Nazareno, que siempre le acompañó en el retrato de Jesús Nazareno desde el año 73 en su dormitorio, y del Descendimiento. Académico también de la de Bellas Artes, aquí le vemos como pregonero. Académico de la de Bellas Artes de la Purísima Concepción, aunque no le dio tiempo a tomar posesión. Aquí le vemos, García Goldaraz le convierte en cofrade del Descendimiento, todavía como canónigo. Medalla de Oro de la Ciudad, en pleno del 13 de septiembre de 1961. Hijo predilecto de la provincia, en 1972. Presidió, como vemos en esta fotografía, el funeral y entierro del que había sido su arzobispo, don José García Goldaraz, en julio de 1973. Coronó a la Virgen de Sacedón en Pedrajas de San Esteban. Aquí vemos los relatos de los sermones de las 7 Palabras del 48 y del 91. Ahí vemos una foto preciosa, como en el ayuntamiento recibe la medalla de oro de la ciudad, y los tunos de la universidad, ya casi no hay tunos, los tunos de la universidad pues le están rindiendo homenaje. En el año 89 viene como cardenal legado pontificio para la celebración del 4º centenario de la fundación del Real Colegio de los Ingleses. También representante pontificio en la celebración del Tratado de Tordesillas en 1994. En el año 2000 va a recibir el Premio Ciencias Sociales de Castilla y León, y lo va a hacer en el monasterio de Prado de Valladolid. Va a visitar Valladolid en numerosas ocasiones para también visitar a su condiscípulo enfermo Modesto Herrero, y en 2002 viene a la celebración de los 50 años del barrio de San Pedro Regalado y dice: hoy ya declinando mi vida me habéis proporcionado la satisfacción de revivir aquellas jornadas que han constituido lo mejor que pude hacer siendo canónigo de la catedral, profesor del seminario y profesor de la universidad. Las últimas visitas pues fue en la entrada precisamente de don Braulio Rodríguez como arzobispo de Valladolid. Ahí le vemos en el abrazo entre don Braulio y el cardenal Marcelo. Y el último sermón que pronunció en Valladolid pues fue en este mismo lugar, en el seminario, en la Semana del Corazón de Jesús, un 23 de junio de 2003. Murió en Fuentes de Nava el 26 de agosto de 2004, con 86 años cumplidos. Valladolid lo era todo para el que habría de ser cardenal y primado de España. Dice su secretario: durante toda su vida siempre llevó a Valladolid en el corazón y en los labios. Colocó el escudo de Valladolid en el centro de su escudo episcopal. La ciudad, por suscripción popular, le regaló un precioso anillo, símbolo del desposorio del obispo con la Iglesia, que usó el día de su consagración episcopal. Cuando murió lo entregó al Cabildo Metropolitano de Valladolid. Y decía en el último, y quiero que sean estas las últimas palabras, las de don Marcelo, en ese sermón de las 7 palabras que les he mencionado:
Valladolid, Valladolid, ciudad querida, conserva tu alma, guárdala, no dejes que se profane. Todo ha cambiado mucho, decía yo al principio de este sermón. Hay muchas más fábricas y talleres, hay mucha más riqueza, aparecen también los conflictos sociales, hay muchas más iglesias, hay mucho más trabajo apostólico. Hermanos, hijos y familias de Valladolid, tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja, en donde hemos nacido y hemos recibido el influjo de una historia y de una presencia de hombres y mujeres nobles. Guarda tu alma y no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad. Es la nueva evangelización a la que nos llama el Papa. Sacerdotes, hermanos de Valladolid, ofreced todo con entusiasmo vuestro concurso pastoral para que se puedan lograr fines tan excelsos. Seglares, grupos apostólicos, jóvenes y mayores, organizaos bien para que pueda subsistir con el espíritu de siempre la realidad que piden los tiempos de hoy. Un acto tan hermoso como este, se refería al sermón de las 7 palabras y a la Semana Santa, y todos los que celebréis en vuestra Semana Santa, ya tan célebre, debe mantenerse a todo trance. Aquí también hay arte, es el arte bellísimo de estas esculturas inigualables, que forjaron no solamente los imagineros, sino las generaciones anteriores. Y está el pueblo, incorporado a este sentir y que vibra su alma con la belleza de lo religioso. Y si esta escenografía corresponde al genio de un pueblo, ese pueblo tiene derecho, perfecto derecho a mantenerla. Dios quiera que los años venideros mantengan este espíritu de hoy y os permita mirar siempre a Jesucristo crucificado y escuchar sus palabras y decirle, y fueron las últimas en aquella Plaza Mayor de Valladolid, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias.